Bueno, les voy a exponer parte de mi proyecto de investigación. Voy a intentar ser muy breve, dado que tenemos poco tiempo. Entonces, bueno, mi proyecto lleva como título Repensar la conquista en preparatoria, nuevas miradas para viejas interpretaciones del mito fundacional. Permítame tantito. ¿Dónde estás? Acá está. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? Así como lo menciona el título, parto de una crítica que ha hecho la nueva historiografía, los especialistas que trabajan temáticas históricas del siglo XVI, XV, XVI, Edad Media, o cuestiones del virreinato, sobre la conquista de México. ¿Cómo es que hemos enseñado, cómo es que enseñamos actualmente la conquista de México? Bueno, muchos investigadores, investigadoras parten del hecho de que se ha enseñado cómo su origen, el origen propiamente de la historia escolar del siglo XIX, como parte de una memoria histórica construida por hombres en el poder que pretendían legitimar posiciones en el poder. Específicamente, Carlos María de Bustamante tuvo una gran incidencia, el proyecto de Vicente Riva Palacio y la Biblioteca del Niño Mexicano de Heriberto Frías, que nos cuentan una historia de la conquista situada en una temporalidad de 3 años que va del 1519 a 1521, en donde el protagonista es Hernán Cortés, que con un grupo bastante reducido de soldados, todos europeos, pudieron conquistar uno de los imperios más grandes del mundo en ese momento, ¿no? Entonces esta narración fantástica, ya a la luz de las fuentes históricas y de los nuevos hallazgos historiográficos, pues carece de validez o es poco certera, ¿no? Porque en realidad hay que matizar mucho más el proceso histórico que ocurrió en el siglo XVI en este territorio. Bueno, sin embargo, esta historia pues es la que se sigue enseñando muchas veces en las escuelas y que ahora ha adquirido una nueva, a partir del siglo XX, adquirió un nuevo sentido como parte de la historia de la conquista, que ya no nada más es la justificación de que aquí exista una pluriculturalidad o que que muchas personas sean fervientes católicos, ¿no? Y que hablemos español y todas estas costumbres, muchas traídas de Europa, de Occidente, ahora también va a venir a darnos a entender que nosotros nos construimos como ciudadanos mestizos, ¿no? Como parte del proyecto de unidad nacional. Entonces, ahí está claramente este mural de Orozco, que lleva como título La Malinche, y Cortés y la Malinche, y donde nos habla como en una suerte de símbolo, de simbolismo, de nuestra ascendencia tanto occidental como indígena, ¿no? Entonces, de estas dos se crea la figura del ciudadano mestizo, cosa que no corresponde al mapa de relaciones interétnicas actual en México, ¿no? Es mucho más variado. Hay muchas personas que no se reconocen como ciudadanos mestizos, nuestras comunidades indígenas, por ejemplo. Este, Sin embargo, estos mitos, que podríamos denominar así, son enseñados y aprendidos día con día por los niños que asisten a las escuelas públicas, los jóvenes, por medio de la ilusión referencial de los libros de texto. Ajá. La ilusión referencial es dar por hecho que lo que viene en el contenido del libro del texto es una historia acabada, es la historia verdadera y es la historia que tenemos que conocer, ¿no? Entonces, eso eh, hace que tengamos una idea como patria de la historia propiamente y que no corresponde muchas veces a lo que hacen los historiadores profesionales hoy en día en las universidades. Claro está que porque son disciplinas, son distintas, la función que tiene la escuela es diferente a la de la historiografía profesional. Sin embargo, pueden existir canales donde se crucen estas dos, como ahorita lo vamos a ver. Eh, Aquí recupero uno de los mitos que encuentro en el libro de cuarto grado de la SEP para ilustrar más o menos a qué me refiero con los mitos. Y dice, en el apartado donde habla de las concepciones de la guerra, tanto de
castellanos como de los indígenas mesoamericanos, dice, los pueblos antiguos pensaban que el sol necesitaba alimento para que no se agotara su energía. Así que le ofrecían sangre y corazones humanos. Por esta razón, la guerra representaba un momento privilegiado para conseguir prisioneros que eran sacrificados en ceremonias religiosas. Esto, que a la luz de muchas fuentes puede tener certeza, reduce el proceso de conquista a una estructura narrativa donde la justificación de que los pueblos mesoamericanos hayan sido conquistados fue por su credulidad y por su salvajismo y barbarie. Entonces llegó el catolicismo representado por los castellanos y pues era ya casi un hecho que ellos iban y tenían que conquistar. Esto es un discurso. La conquista, repito, es un proceso mucho más matizado y parte de lo religioso, parte de las creencias hacia los dioses de los mismos indígenas, es una parte, pero no corresponde a toda la justificación de la llegada de los europeos. Entonces, es más complicado que reducirlo a este simple hecho que viene ahí en los libros de texto. Otra fuente que también replicó una mirada, pues un poco, esta mirada trágica, ¿no? De los indios conquistados, fue el libro de León Portilla de Visión de los Vencidos, que sí es una excelente obra porque recupera muchas de las fuentes, hace un interrogatorio de fuentes tanto castellanas como indígenas, otorga una categoría, o más bien dos, los vencedores y los vencidos, ¿no? Y dentro de los vencidos están todas las comunidades indígenas, y dentro de los vencedores, pues nada más están los occidentales, cuestión que igual no corresponde estrictamente al proceso, ¿no? Porque también los indígenas fueron conquistadores del imperio de Tenochtitlán, muchos de los indígenas, ¿no? Bueno, y sobre estas fuentes hay otras que se han venido leyendo, se han venido investigando, trayendo a la luz los nuevos historiadores, y que nos hablan precisamente de un retrato un poco más humano de la conquista, donde ya no está a lo mejor el pensamiento, la ideología de los hombres en el poder durante la era decimonónica, y que nos habla a lo mejor de un juego de alianzas político mucho más complicado, con una lógica mesoamericana y que se cruzó con una lógica occidental, y que coloca en el centro, en este caso, pues a los tlaxcaltecas como los protagonistas de la conquista, y que además los occidentales, los españoles, aparecen como ya no como el protagonista de la historia, sino como a lo mejor en un segundo término, ¿no? Porque en realidad los que les decían por dónde ir, dónde dirigirse y demás, cómo llegar, qué estrategias militares utilizar, eran los pueblos mesoamericanos. Esto también, a su vez, se puede encontrar en el fragmento de Texas, donde aparece también incluso Malitzin. Hay otros protagonistas como Malitzin que la colocan aquí en el centro de esta batalla conocida como Conquista de México, porque pues ella también tomó el liderazgo, tomaba decisiones y incluso le daban tributos, recibía tributos. Bueno, esto me lleva a mi objetivo general de la investigación, que a mí me interesa saber cómo estos discursos, esta narrativa oficialista, eh, eh, es construida por los estudiantes, cómo se identifican dentro de esta idea de la ciudadanía mestiza, a raíz de sus experiencias y cómo esa identidad va transformándose a raíz de sus experiencias con el procesamiento de fuentes históricas sobre la conquista como las que acabamos de ver. Los objetivos particulares serían explorar cuál es la relación entre las interpretaciones de la conquista y la idea de estudiantes como punto de partida, cómo ellos conciben, cómo narran el relato. No, y la número dos sería analizar cuáles son los procedimientos para el análisis de fuentes que los historiadores hacen en las universidades, sobre todo con respecto al tema de la conquista. Y número tres, explorar la relación con el trabajo de fuentes y las habilidades del pensamiento histórico para poder llegar o aterrizar este tipo de metodologías en el aula, en experiencias un poco más concretas y sencillas. Los resultados son los siguientes. Primero apliqué un diagnóstico en donde me interesaba cuál era la autoadscripción a los conceptos de raza y grupo étnico de los estudiantes, no como categorías que surjan de un análisis
más antropológico actual, sino como categorías que se vienen replicando con un discurso histórico escolar. ¿Mm? Entonces, por eso se les hace estas preguntas. Ahora, los estudiantes se reconocen como ciudadanos mestizos, de acuerdo a los resultados que arroja el diagnóstico, con una, y muchos de ellos mencionan su origen como reconociéndose como en las comunidades indígenas, a pesar de que esto no sea necesariamente así, ellos se reconocen como nahuas, mazahuas y mayas en algunos casos. Por otro lado, en el contenido de la narración histórica de la conquista, identificamos al símbolo rector, que sería Hernán Cortés, casi en todos los relatos de los estudiantes. Algunos lo confunden con Cristóbal Colón, pero es más la presencia de Cortés, Moctezuma y la Malinche. Como que en estos tres gira toda la discusión. Y por último, tenemos una estructura narrativa de cambio y continuidad, donde están los indígenas pacíficos, sociedades arcaicas, salvajes, naturales, y llegan unos españoles civilizados, con creencias más actualizadas, ¿no? Con tecnología más inteligentes incluso, y que por eso, pero que su inteligencia los llevó a cometer actos bárbaros en contra de los indígenas, ¿no? Entonces eso nos da como resultado una tragedia. La conquista de México es una tragedia en el discurso histórico escolar. Ajá. Una tragedia encabezada por Hernán Cortés como el villano de la historia, que engañó a los indígenas, haciéndoles creer que era una especie de dios, y de acuerdo también al mito de Quetzalcóatl, y que por eso pudo conquistar. Ahora, ¿cómo poder romper con este imaginario del gran conquistador y ver otras historias o contar una nueva historia de la conquista? Bueno, pues lo que propongo en mi investigación y que bueno, ya se llevó a cabo, es que la pensemos históricamente por medio de las habilidades que nos lanzan Sam Weinberg y Bayard Feifel y el proyecto de Peter Seixas. Eso me llevó a establecer cuáles son los símiles entre lo que menciona la nueva historia, los historiadores de la nueva historia de la conquista, o cómo la trabajan, y cuáles son esas habilidades del pensamiento histórico que se pueden empalmar y de esa manera generar experiencias didácticas en las aulas con los jóvenes. Y eso me llevó a establecer este cuadro comparativo donde hay una clara reevaluación de las fuentes históricas, como vimos con el lienzo de Tlaxcala, lo que en el proyecto de Seixas es uso de fuentes históricas. Por otro lado, centrar nuestra atención a nuevos protagonistas, como algunos de los líderes afrodescendientes, de las mujeres, indígenas conquistadores famosos, que ya no están a lo mejor en el relato de Cortés y de Bernal Díaz del Castillo, pero que también hay fuentes que hoy en día se están trabajando. Ahí podríamos empezar. Y eso nos lleva a establecer la relevancia histórica y la perspectiva histórica. Por otro lado, también el tiempo histórico es muy importante. Trabajos como Martín Ríos han demostrado que la conquista es un reflejo del proceso de reconquista que tuvieron los castellanos cuando expulsaron a los moros de Granada. Entonces, mucho de eso se refleja en la forma en que ellos establecían la guerra y las formas que iban dirigiendo sus estrategias militares aquí en Mesoamérica. Eso lo podemos llevar al cambio y la continuidad, explicar la conquista desde los viajes marítimos y más allá hasta el virreinato, también sería una posibilidad. Y también hablar de los juicios morales, por ejemplo, problematizar la carta que envió Obrador al rey de España y al Papa Francisco, ¿no? Solicitando disculpas a los pueblos originarios. Podría ser una técnica para llevar los juicios morales. Eso me llevó a plantear la siguiente actividad en el aula, utilizando las propuestas de Bayard Feifel para hacer un trabajo de fuente sobre la conquista y partir de ahí para generar otras habilidades. Entonces hay varias lecturas, aquí se establecen 5. Una, la de leer los datos generales del lugar de la producción de la misma fuente, lectura, o puede ser también una cuestión, una pintura, una fuente visual, ¿no? Una segunda lectura es reconocer los propósitos que tiene precisamente esa fuente. Una tercera, establecer la confiabilidad, la lógica y las contradicciones, ideas primarias y secundarias. Cuarto paso, ya leer como un historiador
establecer la sospecha del documento. Esto quiere decir que ya el estudiante, en este caso, tendría que establecer una posición al respecto en torno a la fuente que está analizando, establecer hipótesis, relaciones. Y último, comparar el producto de esos análisis con otras fuentes para establecer un solo análisis. Las fuentes utilizadas para saber cómo se interpretaba la conquista con respecto a los estudiantes, y es un tema muy amplio, tuve que acortarlo, fueron primero Octavio Paz, su libro famoso de El laberinto de la soledad, donde se establece a la Malinche como parte de esta impresión que tuvieron las indígenas, las mujeres indígenas cuando llegaron, cuando vieron a los colonizadores. Cabe recalcar que es un libro de literatura, no es un libro que escriba un historiador, pero eso es precisamente lo que tendrían que reconocer los estudiantes, esa diferencia entre establecer una opinión y generar un argumento con fuentes, con evidencia. Por otro lado está la fuente de Bernaldez del Castillo, Historia verdadera de la Nueva España, donde si bien reconoce el papel que tuvo Malitzin dentro de los sucesos, dentro de los acontecimientos históricos, algo que no hace Hernán Cortés, porque omite de sus cartas de relación hacia el emperador el papel que tuvo esta intérprete. Y por último, el lienzo de Tlaxcala, analizar cómo Malitzin, dentro de la mirada de los tlaxcaltecas conquistadores, fue muy importante, al grado de que la tributaban, al grado de que tuvo en la memoria ya después de los pueblos, en la memoria histórica de los pueblos indígenas, le dedicaron canciones, danzas que hasta la fecha se siguen reproduciendo, y también uno de los cerros que está en Tlaxcala lleva su nombre. Ya para rápido, aquí coloco dos de las, al final les dije que dijeran cuál era el papel de Malitzin, o que escribieran los alumnos cuál era el papel de Malitzin en la conquista de México, y escribieron, pues, tengo aquí dos evidencias, donde sí se reconoce su papel como una líder, ya diferente a lo mejor a la impresión que se tenía hace todavía unas décadas como una mujer traidora que había ayudado a los conquistadores a conquistar a sus propios pueblos, ¿no? Ya cuando lo vemos a la luz de las fuentes vemos que no es tan así, ¿no? Es más, ni es así, ¿no? Muchos historiadores ya lo han documentado esta situación. Eh, por último, ya nada más para cerrar, ¿cuáles son los alcances y las limitaciones de este proyecto que generamos en el aula? Pues una fue que no fue un éxito, ¿no? No fue para nada un... Muchos estudiantes siguieron replicando la misma mirada de la memoria histórica a pesar de haber leído las fuentes. Leyeron las fuentes, contestaron las preguntas guía, lo hicieron con los criterios adecuados, pero a la hora de generar una narración, es difícil que ellos puedan quitarse del imaginario de que o sea, decir que Cortés no conquistó México, es un proceso muy, muy complicado para un estudiante de preparatoria. Necesitaríamos más actividades, ¿no? Sin embargo, hay alcances. Uno, que la memoria y la historia pueden establecer una relación didáctica, ¿no? O sea, podemos agarrarnos de la memoria, lo que conocen los alumnos, para un primer momento y después problematizarlo. Eso podría resultar en una estrategia didáctica que favorece el pensamiento histórico. Dos, el procesar fuentes desarrollan habilidades cognitivas, permite a los estudiantes desarrollar estas habilidades. Memoria e identidad son procesos en transformación, así como aprendieron que la conquista puede ser basada en este relato oficial, también lo pueden desaprender prolongadamente, ¿no? Construyendo una nueva identidad y problematizando esta idea de la ciudadanía mestiza. Las limitaciones es que a distancia este trabajo pues se ve obstaculizado, como no sucedió, ¿no? Necesita el docente estar ahí constantemente para poder ayudar a los alumnos a que puedan entender el lenguaje con el que estén escritas las fuentes castellanas, por ejemplo, o cómo está dibujado el lienzo de Tlaxcala. Dos, los estudiantes los estudiantes se aburren al leer este tipo de fuentes, dado que muchos conceptos no los entienden, por ejemplo, con lenguaje como están escritas del siglo XVI, el castellano que se utilizaba, que a veces les resulta muy complejo.
Y por último, la lectura de fuentes no garantiza la formación de las nuevas interpretaciones, lo que ya había mencionado. Sin embargo, pues sí ayuda a establecer un primer momento para empezar a problematizar los mitos de la conquista. Y bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.